excelente los trabajos que han presentado y las exposiciones que ha hecho cada grupo, que de verdad yo estoy impresionado. Y bueno, pues ya que tratamos el primer tema, el ministerio cristiano, vamos ahora a sumergirnos en el tema número 2, el servicio cristiano. ¿Cuál es la actitud que debo asumir en un ministerio cristiano? Bueno, una actitud de servicio. Y esta actitud de servicio cuesta mucho sacrificio. Si no asumimos una actitud sacrificial, el ministerio que pretendamos desarrollar no será eficaz, no será efectivo. Tendremos mucho problema para llevarlo a cabo. Si no tengo la capacidad de servir, entonces tampoco podré asumir el servicio cristiano. Por lo tanto, el primer punto que quiero que veamos es la actitud correcta en el servicio cristiano. Decíamos que esa actitud primero conlleva un sacrificio. No basta con que quisiéramos servir, no basta con querer trabajar. Hay que tener la actitud correcta para poder trabajar de manera adecuada. Nos va a costar. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2 y verso 15. Dice allí: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como siervo que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como vemos aquí, Pablo está hablando a uno de sus hijos en la fe, podríamos decir su discípulo. Timoteo, al igual que Tito, igual que Filemón y otros, aprendieron con Pablo y vieron que Pablo había adoptado una actitud de servicio, de sacrificio. Le dice en este caso a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como siervo o como obrero, dice otra versión, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Vamos a ver y vamos a desglosar algunas palabras aquí. Lo primero es procura con diligencia. La palabra diligente, alguien que se afana, alguien que da los pasos necesarios y en su momento adecuado para que algo se realice, para cumplir una meta, para poder realizar algo que tiene como alguna meta asignada, una agenda, un horario, un proyecto. Y Pablo le dice: procura con diligencia. ¿Qué significa esto? Que ser diligente en el servicio para trabajar en el ministerio es un requisito importante en la vida de todo aquel que quiere asumir un ministerio. Debemos procurar con diligencia, debemos procurar con ímpetu, con ganas de hacer el trabajo, que podamos presentarnos delante de Dios. Y dice ¿cómo? Aprobado. Una persona que no es servicial no está aprobado. Tienes que procurar con diligencia hacer tu trabajo. Concepto de lo que Pablo quería manejar aquí. Estamos hablando justamente de una conducta. La conducta del que trabaja en el ministerio debe ser una conducta por la cual no tenga, como dice más hacia abajo, no tenga de qué avergonzarse. Realmente el que vaya a trabajar en un ministerio debe saber que está asumiendo el ministerio cristiano, una obra en la cual Dios le va a pedir cuenta. Pero no solamente Dios estará atento a eso, sino que todo el que rodea al ministro, todo el que rodea al siervo que está trabajando, va a ser un ojo que va a vigilar y una cabeza que va a pedir cuenta de tus actos. Por eso es necesario que estemos aprobados, que seamos personas que si ya tuvimos en el pasado una vida que era, ¿verdad?, descalificada, pues ahora procuramos vivir una vida calificada delante de Dios, pero también delante de la sociedad que nos rodea, para que nuestro mensaje, nuestro ministerio y nuestro servicio sean eficaces. Si no, de verdad que por más que nos afanemos, si no va de la mano nuestro testimonio con lo que nosotros estamos haciendo y diciendo, entonces de nada nos va a valer. Por eso quiero que tengamos muy pendiente qué es lo que Pablo le está pidiendo aquí a Timoteo. También dice que usa bien la palabra de verdad. Esta mañana mencionábamos que era importante que si queríamos ser maestros de la palabra,
que si queríamos trabajar, por ejemplo, en la escuela dominical o en cualquier otra área en la que conlleva hablarle a los demás, muy especialmente de la palabra, porque de esto se trata todo esto, debemos usar bien la palabra de verdad y que para eso tenemos que educarnos, tenemos que ir a un instituto. Tenemos ahora mismo en nuestras iglesias, templos bíblicos, tenemos un instituto de formación bíblica y yo quisiera ver más jóvenes y más personas involucradas en ese instituto de formación bíblica. Ellos mismos han proporcionado una lista de institutos que son adecuados, que son afines con nosotros. Hay herramientas que podemos buscar y encontrar y comparar. Y si vemos que son las correctas, indagando con nuestros líderes, nos daremos cuenta que si son correctas también la podemos utilizar para poder usar bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad lo que significa es que tracemos correctamente lo que dice la Biblia, que hablemos de acuerdo a lo que en ella hay. La Biblia es la regla, es la guía, es nuestro manual de instrucciones, es lo que es nuestra constitución, nuestra carta magna. Ahí es donde se encuentra la voluntad de Dios para el hombre, para nosotros y para la iglesia. Si no profundizamos en la Biblia, entonces no la vamos a poder usar bien. ¿Cómo voy a poder dar un estudio acabado y serio si yo no manejo correctamente lo que la palabra de Dios me enseña? Así que esta recomendación de Pablo a Timoteo, más que una recomendación, yo creo que es un mandato a la vida de todo aquel que va a asumir un ministerio. La actitud correcta aquí es ser diligente, estar aprobado, usar bien la palabra de verdad, según nos dice 2 Timoteo capítulo 2 y verso 15. Ahora bien, la actitud correcta, una de ellas, ya lo mencionábamos, sacrificial. La otra de ellas es trabajar con pasión. La pasión es algo que va muy de la mano con el trabajo que se supone tú vas a realizar. Si hay algo que te gusta hacer y pones todo tu empeño en hacerlo, realmente ahí estás demostrando que tienes pasión por eso que quieres hacer. Pasión por el trabajo, pasión por la obra. Por ejemplo, los diseñadores gráficos. Yo soy diseñador gráfico y cuando me siento en la computadora y comienzo a trabajar un diseño gráfico, prácticamente no me quiero levantar de ahí hasta terminarlo o por lo menos hasta estar satisfecho. Y le pongo tanto empeño a esto que si tengo prácticamente que amanecer, lo voy a hacer porque es algo que hago con pasión. Pero esa pasión que siento por el diseño, mis amados hermanos, no se compara a la pasión que tengo por exponer la palabra y por estudiarla. No voy a decir que soy un teólogo, no voy a decir que soy un maestro de la palabra y que tengo todos los conceptos. No. Sé que todavía estoy a millas de todo esto, pero he decidido estudiar y tratar de comprender lo que dice la Biblia. Dice Pablo en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. En nosotros, en nuestro interior, tiene que haber una llama que arda, una llama que se encienda por hacer la obra que Dios ha puesto en nuestras manos, por trabajar adecuadamente en el ministerio. Si no sentimos ese fuego, si no sentimos esa llama, tampoco podremos desempeñar correctamente el servicio cristiano. No vamos a poder dar un buen servicio, porque para poder dar un buen servicio debes tener pasión, el fuego. Y Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, Dios ha puesto en ti un talento y ha puesto en ti capacidades. Ahora bien, ese don que hay en ti, que te impulsa a trabajar por la obra del Señor, que te impulsa a predicar el evangelio, llevar a cabo los proyectos de la iglesia, de planificar, trabajar en cualquier área, eso que te impulsa es la pasión. Ese es el fuego del don de Dios que hay en ti, porque Dios ya lo puso ahí, lo depositó. Pero este don
este fuego, puede ir apagándose. Estoy seguro que muchos de los que están aquí conocerán algún ejemplo de personas que han tenido pasión y de repente, de un momento a otro, esta persona se apagó porque no avivó el fuego que hay en él, del don de Dios. Otros no se apagaron de inmediato, sino que fueron apagándose paulatinamente y de repente un día ya no lo vimos más trabajando en la obra, o son tal vez esporádico, porque el fuego ha sido apagado, ha sido reducido, y por eso hoy en día muchas gentes que nosotros entendemos deberían estar trabajando de manera ardua en la obra del Señor, no lo están haciendo, lamentablemente, porque han dejado apagar el don de Dios, el fuego que Dios ha depositado en ellos. Y es por eso que Pablo aquí, sabiendo que el ser humano tiende a dejar apagar la llama, le dice en 2 Timoteo 1:6 a Timoteo que avive el fuego, que avive esa llama que hay dentro de su pecho, dentro de su ser. Y de esta manera él no iba a dejar de hacer la obra que le correspondía. El servicio cristiano es un trabajo o tarea que se realiza para Dios. Este trabajo no es algo que realizamos solamente para que todo esté bonito o para que suene bien o para que la gente me entienda. No, es algo que el fin de todo esto es glorificar a Dios. Entonces, el servicio cristiano siempre debe tener como meta agradar a Dios en todas sus áreas, a lo largo y a lo ancho, en lo profundo, como quiera que tú lo pongas, debe la obra, el servicio cristiano ser aprobado por Dios y agradarle a Él, obedeciendo siempre su voluntad, porque es su obra. Entonces, como se hace para edificación de la iglesia, debe impactar de manera positiva a la iglesia. Primero, es un trabajo que se realiza para Dios y para edificación de la iglesia. Voy a repetirlo. El servicio cristiano es un trabajo o una tarea que se realiza primero para Dios y luego para edificación de la iglesia. Y es por esto que hemos traído los 5 puntos del servicio cristiano. Vamos a ver el punto número 1. El servicio cristiano es un privilegio. Hermanos, servir en cualquier ministerio en el cual nos pongan debe ser considerado por nosotros como un privilegio, como algo en lo cual estamos y ni siquiera nos lo merecíamos. Estamos siendo objeto de la confianza de Dios. Dios nos pone en un área donde Él quiere que nosotros hagamos algo y confía en que eso que vamos a hacer o que debemos hacer, lo vamos a hacer bien. Debemos cuidar donde estamos, la obra que estamos haciendo, no descuidarla, porque es un privilegio. Cuando nos manden a hacer una obra, un trabajo, considerarlo de esta misma manera. Fíjense que en el Antiguo Testamento el servicio ministerial era algo exclusivamente de los sacerdotes. Solamente podían trabajar en el servicio en el templo el sumo sacerdote, los sacerdotes y cada uno de los ayudantes que designaban ellos para el trabajo. Y tenían que ser todos de una misma tribu, de la tribu de Leví. Entonces, no todo el que quería trabajar. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es todo lo contrario. En el Nuevo Testamento, si vamos allí, vamos a darnos cuenta que todos podemos trabajar en el servicio del Señor. Todos podemos colaborar en cualquier área. Todos tenemos algo que realizar en el templo, en la obra de evangelismo que estamos realizando en la iglesia, en la calle, en cualquier área donde nos hayan puesto. Todos. No tengo que ser un levita, no tengo que ser un sacerdote de por sí, sino que ya Dios me ha hecho a mí un sacerdote para Él. No importa cuál sea mi apellido y no importa de qué región yo venga, de cualquiera de las iglesias en la que yo esté, de cualquier barrio y de cualquier linaje al que yo pertenezca. No importa mi raza. Todos nosotros
podemos servir. Por lo tanto, Dios nos ha dado esto nos ha dado el privilegio de poder servir en su obra. 5 puntos sobre el servicio. Punto número 2 es una decisión. ¿Por qué es una decisión? Porque la iglesia no te puede obligar a trabajar en la obra. Es algo que debes decidirlo tú. El pastor no te puede obligar a realizar un servicio en la iglesia. Debes decidirlo tú. No quieres trabajar, no se te puede obligar. Y muchas veces vemos personas sentadas en los bancos sin hacer nada. Están ahí indecisos, no buscan. Y muchas veces tal vez se le pide que haga el trabajo y como que no, sí, no. Y esto realmente tiende a ser un tanto difícil para los líderes cuando quieren que alguien trabaje y esa persona no está en disposición. Así que es una decisión. Asimismo, como Josué se paró un día allí delante del pueblo y le dijo: escojan hoy a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué lo que hizo fue tomar una decisión. En un momento dado en el que el pueblo estaba desviándose o se había desviado por el camino incorrecto de la idolatría y de muchas otras cosas, había que tomar una decisión porque Dios había prometido grandes cosas. Dios había decidido hacer algo grande con ellos. Y Josué tomó la decisión correcta y dijo: escojan ustedes a quién le van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que trabajar y servirle a Dios es una decisión. Punto número 3, es una responsabilidad. ¿Por qué decimos que es una responsabilidad? Porque una vez que tú asumes el trabajo, que decidiste trabajar en el ministerio, entonces debes ser muy responsable con aquello que tú has decidido, que se te ha asignado o que tú mismo decidiste que podías hacer. Es importante que tomemos esto con toda la seriedad posible. Debe ser considerado, diría yo, pecado delante del Señor el que asumamos el trabajo en la obra y en el ministerio de manera ligera, de manera quizás como si fuera algo sin importancia. Creo que Dios no estaría de acuerdo con un hermano que hoy es sí y mañana no, pasado mañana decide que sí otra vez y pasado mañana tras pasado dice que no. De hecho, la palabra del Señor nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos? Justamente porque es irresponsable. Entonces, servir en el ministerio conlleva una actitud de responsabilidad. Trata que todo lo que tú hagas sea hecho con excelencia y con calidad para el Señor, porque es tu responsabilidad. Dios te ha puesto algo en las manos y debes ser responsable para cuidarlo. Debes tomarlo muy en cuenta, porque además tu responsabilidad o irresponsabilidad, ¿sabe qué va a pasar? Va a afectar positiva o negativamente el trabajo de los demás. Vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a hacer una campaña evangelística. En esa campaña evangelística yo estoy encargado de buscar el predicador. El hermano A está encargado de buscar quién va a dirigir. El hermano C encargado de buscar quién va a cantar. Y el hermano D se va a encargar de toda la logística multimedia. El hermano A última hora llega que no encontró un director o que hubo problema, no se comunicó con él. A última hora, ya cuando no hay mucho tiempo, ¿qué va a pasar entonces? Tendrán que buscar a alguien que vaya a improvisar, que tal vez no va a tener la capacidad para ese evento. O no hay números especiales porque el hermano C no hizo su trabajo. O si por el contrario, es el hermano D, el de la multimedia, el que no hace bien su trabajo. Tanto el que dirige como el que predica probablemente se vean forzada su voz porque el equipo no está trabajando adecuadamente. Así que cada uno de nosotros que pertenecemos a este cuerpo y que trabaja para la gloria del Señor de manera unida, probablemente afectemos el trabajo del otro si no somos responsables. Pasamos entonces al punto número 4.
El punto número 4 es que es un signo de madurez. Generalmente los líderes colocan en el servicio cristiano a personas que ya han demostrado cierta madurez en la obra. Cuando alguien está trabajando en la obra del Señor, se considera que es alguien con la madurez suficiente para asumir la responsabilidad en la cual se le ha colocado. Qué importante es que mi líder, mi pastor, mi anciano, entienda que soy lo suficientemente maduro para yo poder hacer una obra cualquiera. Eso debe ser verlo uno como un logro. Es como, wow, qué bueno. Gloria a Dios que ven en mi madurez. Porque cuando vemos, por ejemplo, el niño, ¿verdad? Hay una fase de los niños. El niño nace, obviamente no puede ni mover la cabeza. Luego pasa el tiempo y ese niño ya puede levantar la cabeza. Pero pasa el tiempo y ese niño ya puede gatear. Y pasa el tiempo y ese niño se para y camina. Y así sucesivamente, ese niño va madurando y cada vez que va madurando va asumiendo una nueva posibilidad, va haciendo algo distinto, va haciendo algo que es más difícil. Y algunas personas que tal vez en el futuro tengan la capacidad de predicar o dirigir, de usar el púlpito, anhelan el púlpito, pero no se le coloca ahí. ¿Y por qué no se le coloca? Muy probablemente porque usted no está exhibiendo una madurez suficiente para ser colocado en una área de tanta responsabilidad como la de un púlpito. En el punto número 5, el servicio cristiano no es un derecho. ¿Me escucharon? El servicio cristiano no es un derecho. Muchas personas creen que se han ganado el derecho de trabajar en una o en tal área. Hay personas que por un asunto de tiempo en la iglesia entienden que como tienen tal tiempo en la iglesia ya deben ser utilizados en un área que ellos anhelan estar ahí. Mire, es cierto que a veces a nuestros líderes se les escapa, quizás por los afanes, quizás por ciertas situaciones que no vienen al caso ahora mismo mencionar. Realmente se le puede escapar y tal vez un hermano que tenga el don o el talento de hacer algo, tal vez no sea utilizado. Muchas veces no son utilizados porque no han alcanzado la madurez que mencionábamos en el punto 4. Pero ellos piensan que tienen el derecho de ser utilizado ahí porque tienen mucho tiempo en la iglesia. Pero si tu testimonio, si lo que tú haces, si tu manera de vivir y si tu preparación no es adecuada, no importa el tiempo que tengas asistiendo a la iglesia, si no has logrado la madurez necesaria, entonces no va a ser colocado. Otras personas creen que es algo como que se hereda, como que es familiar. Y esto está divorciado de lo que el Señor enseña. No es así, sino que tú debes demostrar, como Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Que la conducta y tu madurez debe ser un indicio de poder ser colocado en una obra. Tu conducta va a determinar muchas cosas. ¿Cómo asumes las situaciones de la iglesia? Las situaciones personales. ¿Cómo es tu grado de responsabilidad? Fíjense que cada una de las cosas, una va de la mano de la otra. Porque es importante que entendamos que nada de lo que yo haga me da a mí el derecho de creer que debo ser colocado en tal posición en la iglesia. Otras personas tal vez asumen que porque ofrenden, tal vez con esto se han ganado el derecho de ser puesto en una posición. Tampoco esto es bíblico, es incorrecto. Ahora, si Dios ha puesto en ti la capacidad, el don, el talento y el llamado, entonces Dios te va a respaldar y que el Espíritu Santo guíe a tus líderes. Si tienes deseo, como dice la palabra del Señor, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Si deseas trabajar en la obra, en cualquier área, estás teniendo un buen deseo, pero procura que tu deseo vaya de la mano con la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo
te guíe para que hagas la obra que debes hacer. Si el Espíritu Santo no está gobernando tu vida, por más que brinque y salte, por más que patalee y por más que quiera, no estás calificado para la obra. Vamos a recapitular los 5 puntos del servicio cristiano. Número 1, es un privilegio. Número 2, es una decisión. Número 3, es una responsabilidad. Número 4, es un signo de madurez. Y número 5, no es un derecho. Así que te digo, mantén siempre la actitud correcta. Una actitud servicial ante el Señor, una actitud servicial ante los demás hombres, servirle a los demás, servirle a la iglesia, servirle a las personas en la calle, aquellos que aún tampoco están en el camino. De acuerdo a los talentos y dones que Dios ha puesto en mí, debe ser visto por mí como una gran ganancia. Yo espero que estas palabras sirvan de motivación para cada uno de nosotros, para que trabajemos adecuadamente en el servicio al Señor.